Hola, buenas tardes. Hola, profe. ¿Me escuchan bien? Sí. Sí, por ahora sí. Después de los desperfectos de ayer. Hola, profe, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Estaba viendo el programa, creo que vamos a llegar bien a la fecha que pusimos, para que no se nos compacte todo al final. ¿Tienen alguna pregunta de lo que hemos desarrollado ayer, de lo que hemos visto? Para leer de lo que desarrollamos ayer, todo lo que es la parte de sufragio y sistemas electorales tienen cargados tanto en el Classroom como en cátedras virtuales los sendos trabajos de titular de Carlos. Con respecto a lo que es la primera presidencia de Irigoyen y la presidencia de Alvear, que vamos a ver hoy, también tienen un trabajo de titular. Así que tienen, con eso tienen para el... Profe, ¿Sí? te puedo hacer una pregunta porque yo mañana me va a complicar ver las clases por unos días y no sé si no tenés drama en subirlas hoy más tarde, me vendría genial a mí. Así la veo a la noche y después. No sé si llego a subirla hoy, mañana la subo seguro. Listo, bueno, muchas gracias. Eso sí, de hecho, la de ayer ya está subida. Eso quédense tranquilos, las voy subiendo permanentemente. Después, con respecto a algo que vimos ayer, que es el tema del cupo femenino, también tienen subido subí hoy un artículo también en material de la bolilla 12 de Argenti y Tula sobre los sistemas electorales y la ley de cupo, pueden leerlo de allí. Es parte del material que tenemos, además de la clase. Ya tienen subido el PowerPoint que estuvimos usando ayer y que vamos a seguir utilizando hoy, donde están las tres presidencias radicales, es decir, Irigoyen, Alvear y Irigoyen. Así que prácticamente tienen todo el material para ir viéndolo, para ir subiéndolo. No sé con el tema del trabajo si ya empezaron a ver algo, si tienen alguna pregunta. Qué difícil que es seguir los fallos. ¿Qué es lo difícil de los fallos? ¿Qué es lo que te parece difícil como para ver si podemos guiarlos? La forma en la que están redactados y cómo divagan mucho sobre un mismo tema. ¿A qué te referís divagar? Que lo explican al principio en una oración y después vuelven a retomarlo muchas veces en el mismo sentido prácticamente. Lo que pasa es que, según la colección de fallos que uno utiliza, durante la década del 80 la tradición de la Corte era la siguiente. Primero resumían los extractos de los votos que hacían mayoría y después reproducían en los votos de los ministros de Corte. Entonces parece como que está repetido. Ah, claro, porque yo ayer estuve leyendo y en el fallo de Marbury versus Madison estuve alrededor de 4 hojas leyendo prácticamente lo que había entendido en una oración. Ese es de la Corte norteamericana, ese ya no queda por cuenta de los jueces nuestros. La idea es que ustedes vean cómo funciona en la práctica el control de constitucionalidad con el trabajo y también que empiecen a familiarizarse con la lectura de fallos. Porque ya después de esto ustedes tienen derecho político como correlativa y ahí nomás derecho constitucional donde los van a bombardear con fallos.
Entonces la idea también es que se empiecen a familiarizar con la lectura de jurisprudencia. Y también que empiecen a ver que, por ejemplo, sobre una misma materia, un mismo órgano, en este caso la Corte, según la composición que tiene, puede ir variando de criterios. Por eso yo ahí les pongo podríamos decir, la trilogía en materia de estupefacientes. Porque la primer corte de la democracia, esa gran primer corte de la democracia, la Corte Carrió, como la llamamos, porque Genaro Carrió era su presidente, declara la inconstitucionalidad de la tenencia de estupefacientes para consumo personal, y luego, en el año 1990, luego de haberse producido la renovación presidencial con la salida de Alfonsín y la asunción de Menem, otra corte, con una composición distinta, dice lo contrario, declara que la ley de estupefacientes era constitucional. Y prácticamente 20 años después, en el año 2009, la última corte ampliada, hasta la porquería esta que tenemos desde 2015, 2016, como también vuelve al viejo criterio de despenalizar la tenencia para consumo. Fíjense cómo distintas composiciones y distintos momentos políticos del país influyen a la hora de interpretar una norma. Por ejemplo, la Corte, en el fallo Basterrica, que es del año 85, estábamos en plena primavera alfonsinista, estábamos en pleno reverdecer de las libertades públicas luego de 7 años de dictadura. Y la Corte interpretó ese momento político del país y dictó fallos liberales en materia de derechos. Después, con el menemismo y el conservadurismo neoliberal, fíjense cómo la Corte ahora pretende otra cosa. Y luego de la implosión del modelo neoliberal en 2001 y la asunción a partir de 2003 de un gobierno de corte nacional y popular, cómo la Corte vuelve a reconocer nuevos derechos y ampliar la visión en los derechos y vuelve a despenalizar el consumo personal. Es decir, por eso seleccioné específicamente esos 3 fallos. Y los otros dos que puse, el COT y el CIRI, que son los clásicos en materia de amparo. Bueno, ¿alguna pregunta más? Yo, profe, tenía una duda acerca del fallo de Marbury y Madison que lo estoy leyendo hoy, y no termino de entender por qué lo declara inconstitucional si en el fallo dice que la atribución del Poder Ejecutivo es el nombramiento que había realizado. Entonces no termino de entender por qué falla en contra. No, que no declara la inconstitucionalidad de los nombramientos, ¿eh? Lo importante del fallo es cómo la Corte fundamenta arrogarse para sí el control de constitucionalidad de las normas. Pero en cuanto a la resolución final del caso, lo que termina diciendo es que la parte recurrente equivocó la vía procesal. Lo importante allí es más que nada cómo la Corte justifica que le corresponde al Poder Judicial y a la Corte como cabeza del Poder Judicial ejercer el control de constitucionalidad de las normas. Pero en cuanto a la resolución final del conflicto, que es para ustedes en el ejercicio de la profesión, la resolución del caso va a ser lo más importante, saber si ganaron o perdieron. Pero en este caso, para estudiar el caso y hacer doctrina, lo trascendente son los argumentos de por qué la Corte se arroga el control de constitucionalidad y no tanto el resultado final, que lo que le termina diciendo a Marbury, al peticionante, es que erró la vía procesal, que tendría que haber ido por otro carril procesal. Era por el tema de la competencia originaria, ¿no? Exacto, viene por ese lado el problema de la cuestión. Si tendría que haber, si era competencia originaria o no de la Corte. ¿Alguna otra pregunta? Si no hay nada, volvemos a donde dejamos ayer. ¿Sigo entonces?
¿Me dan el visto bueno? Nosotros Sí, sí. ayer dejamos en la política social del irigoyenismo y en este sentido tenemos que ver algunas cuestiones que me quedaron pendientes. En primer lugar, dos cosas quería mencionar que ayer omití, que nuevamente durante la presidencia de Irigoyen se vuelve a proyectar un Código Nacional del Trabajo que nuevamente sería rechazado por el Senado conservador. Este Código Nacional del Trabajo luego sería adoptado por Italia como legislación laboral. Lo que los conservadores bochaban, los italianos lo adoptaban como norma laboral. Y algo que ya adelanté, que si bien es cierto, había cambiado el rol del Estado con respecto a al conflicto entre capital y el trabajo, donde claramente ahora el Estado se constituye en tercero imparcial, lo cierto es que la crisis económica producida como consecuencia de la Primera Guerra Mundial generó un periodo de mucha conflictividad social y que estuvo jalonada por numerosísimas huelgas. Y esto cabe destacarlo, Irigoyen respetó el derecho de huelga, a pesar de que, como saben ustedes, todavía no era un derecho constitucional. La huelga como derecho constitucional sería recién incorporada en el año 57 por la reforma de facto de aquel año. Curiosamente, la Constitución del 49 no receptó el derecho de huelga, luego explicaremos por qué. Pero sí tenemos que marcar que a pesar de las políticas progresistas de Irigoyen en materia social, hubo dos hechos que empañaron por completo su presidencia, porque nuevamente hubo derramamiento de sangre argentina, en este caso de obreros argentinos, como fueron la Semana Trágica de enero de 1919 en la capital federal y la represión de los huelguistas de la Patagonia entre 1921 y 1922. En cuanto a la Semana Trágica, la misma se inició como consecuencia de una huelga que estalla en los talleres metalúrgicos Bacena en enero de aquel año 19. Para que tengan una idea de que las cosas no son casualidad, el dueño de estos talleres metalúrgicos, Bacena, sería el abuelo del ministro de Economía de la dictadura de Onganía. Era el abuelo de Adalbert Krieger Bacena, ministro de Economía de Onganía. Es decir, ya sabía lo que era el maltrato a los obreros, Bacena. Venía de prosapia familiar, el antiobrerismo de los Bacena. En este sentido, luego de estallar la huelga, obviamente, como siempre, por mejoras laborales, por mejoras salariales, por condiciones más dignas de labor, la policía, sin orden del Poder Ejecutivo, reprimió a los huelguistas y asesina nada más ni nada menos que a 5 personas. Como consecuencia de este salvaje atentado por parte de la Policía Federal, al día siguiente, la FORA, una de las grandes centrales obreras que existía en ese momento, había dos grandes centrales obreras, la UGT, Unión General de Trabajadores, de corte socialista, y la FORA, Federación Obrera Regional Argentina, de neta extracción anarquista. Al día siguiente de este asesinato, la FORA, precisamente, declaró la huelga general para el 9 de enero con el fin de proceder a asistir al entierro de los compañeros muertos, al entierro de los compañeros asesinados. Y aquel 9 de enero, efectivamente, se lleva a cabo el cortejo fúnebre, y en varios puntos del trayecto de los obreros que estaban llevando al cementerio a sus compañeros caídos, se produjeron sangrientos choques, no solamente entre los obreros y la policía, sino que comienzan a actuar bandas parapoliciales de neto corte antisemita, y podríamos decir fascista, aunque todavía no había surgido el fascismo propiamente dicho, al mando de de la recientemente creada Liga Patriótica Argentina, al mando de Manuel Carles. Chicos bien de la sociedad porteña que se dedicaron a ingresar al barrio de Once, destruir locales judíos e incluso cometer actos de violencia contra personas de aquella religión y contra los obreros. Como todos los brutos antisemitas siempre hacen la misma ecuación: rojo, comunista, igual judío.
una barbaridad, una cosa terrible. Lo cierto es que se genera un clima de guerra en la capital frente a este panorama, y el presidente Irigoyen declara el estado de sitio y encomienda al general Luis de Lepiane repeler la rebelión, que duró prácticamente hasta el 14 de enero. El 14 de enero, la FORA decide levantar la huelga tras la decisión del gobierno de Irigoyen de liberar a los obreros que se encontraban detenidos como consecuencia de los tumultos producidos a lo largo de esa semana, y se reabren los locales gremiales. Del mismo modo que, forzado por la intervención estatal, Bacena se ve obligado a aceptar el pliego de condiciones que habían sometido los sindicatos. Si luego de una semana muy dura de enfrentamientos, finalmente se levanta la huelga y Bacena, el dueño de los talleres, termina aceptando las condiciones de los obreros. Pero fue una semana muy dura que se vivió en Buenos Aires, muy dura. E incluso esta gente de la Liga Patriótica Argentina hasta intentó sobornar a De Lepiane para dar un golpe de Estado. Obviamente De Lepiane ni se le ocurrió, era un hombre netamente leal a Irigoyen, en efecto sería su ministro de guerra durante su segunda presidencia. Pero hubo un clima difícil en Buenos Aires en aquella semana. Y el otro hecho que se vivió, el otro hecho trágico que se vivió, fueron los sucesos de la Patagonia, como ya les digo. Patagonia, que estaba dominada prácticamente por tres familias, los Menéndez, los Brown y los Betty, que encima estaban todos casados entre ellos. Y en cierto modo ya comenzaban a tener el monopolio del comercio de alimentos y de materias primas en aquel lugar. Son los fundadores, ni más ni menos, los Brown, de la cadena de supermercados La Anónima, muy conocida en el sur del país, y también en el sur y oeste de la provincia de Buenos Aires. Y en este sentido, en noviembre de 1920, la Sociedad Obrera de Río Gallegos, bajo el liderazgo del gallego anarquista Antonio Soto, declara una huelga, obviamente reclamando mejoras salariales y vivienda digna para los peones rurales que vivían en galpones hacinados sin las más mínimas condiciones de higiene. La huelga se extiende prácticamente durante un año y se propaga por todo el territorio de Santa Cruz, de la actual provincia de Santa Cruz. Y el gobierno de Irigoyen decide mandar como interventor para mediar en el conflicto al coronel del ejército Héctor Benigno Varela. Varela llegó a Río Gallegos en un buque de la Armada Nacional, sentó a las partes a las mesas de negociaciones y se llegó a un arreglo satisfactorio para ambas partes. Se firma el acuerdo, como consecuencia de ello, viendo cumplida su misión, Varela se retira, se vuelve a Buenos Aires. Una vez que Varela se retira de Santa Cruz, ¿qué es lo primero que hace la patronal? Obviamente incumplió el acuerdo firmado y como consecuencia de ello se reanuda la huelga. Ya claramente los grandes propietarios de Santa Cruz ya habían armado bandas parapoliciales también que perseguían y asesinaban a los obreros. Y ante este panorama, Varela, cuando llega a Buenos Aires, consulta con el presidente: ¿qué hacemos frente a este panorama? Irigoyen va a cometer un error gravísimo, gravísimo. Le dice a Varela: vaya y haga lo que tenga que hacer. Y lamentablemente en este país decirle a un milico vaya y haga lo que tenga que hacer es decirle reprima. Parece que los militares argentinos están seteados para eso. Hacer lo que hay que hacer no pueden entenderlo como ir, ver, mediar y qué hacemos. Entonces, cuando Varela vuelve a la Patagonia, va a desatar una verdadera masacre en el sur. Es reprimido violentamente el movimiento. Y obviamente muchos obreros fueron fusilados. Fusilados y sin juicio. Fue un verdadero asesinato lo que se produjo en el sur.
Toda esta trama de la Patagonia está inmortalizada en una obra del genial Osvaldo Bayer, que se llama precisamente La Patagonia Rebelde. Es como que los sucesos de la Patagonia quedaron bautizados de ese modo por Osvaldo Bayer y todos utilizamos el título del gran Bayer. Una obra encomiable porque hace también toda una historia acerca de cómo se generaron estas propiedades en el sur, cuál es el origen de las familias terratenientes del sur y de los sucesos propiamente dichos de la masacre que se produjo. También el libro de Bayer se vio inmortalizado porque sirvió como fuente para el célebre film, para la célebre película de Héctor Olivera, estrenada en el año 1973, luego censurada y vuelta a estrenar con El Retorno a la Democracia en el año 1984. Una excelente película que la tienen subida tanto al Classroom como a las cátedras virtuales. Si quieren pueden verla, con un gran Héctor Alterio en el papel de Héctor Varela, un genial Pepe Soriano, y Luis Brandoni, que en esa época era progre, también personificando a uno de los jefes obreros. Así que estos son los dos hechos de sangre, los dos hechos terribles que se producen durante la presidencia de Irigoyen. Y el otro dato saliente que debemos mencionar durante esta primera presidencia del caudillo radical es algo que nos atañe a nosotros directamente como miembros de la comunidad académica. Me refiero a la célebre y tan mentada reforma universitaria. La reforma universitaria va a estallar como una especie de revolución allí en el año 1918. El estado de las universidades argentinas era bastante crítico durante ese momento. Había tres grandes universidades nacionales que eran Córdoba, Buenos Aires y La Plata, y otras en el interior como la del Tucumán o la del Litoral, que eran universidades pero de carácter provincial, todavía no habían sido nacionalizadas. Y el conflicto estalla en Córdoba. Y el conflicto universitario se va a dar, en primer lugar, como consecuencia de que el rectorado de la Universidad de Córdoba decide cerrar el hospital de clínicas donde precisamente los residentes graduados en medicina de aquella universidad realizaban la residencia. Esto genera es la gota que colma el vaso de un estudiantado ávido de adquirir nuevos conocimientos y de romper las cadenas que encorsetaban el conocimiento científico en aquel momento. Para que se den una idea, la Universidad de Córdoba seguía, al igual que durante el periodo hispano, manejada por los jesuitas. En efecto, su rector era el obispo Trejo, el obispo de Córdoba era el rector de la Universidad de Córdoba. Y para que se den una idea, no había en la biblioteca de la Universidad Nacional de Córdoba un solo ejemplar de la obra de Darwin, que era de la década de 1870. Es decir, en la Universidad de Córdoba, en el año 1918, se seguía enseñando a Adán y Eva. Es decir, era antiquísimo el sistema de conocimiento y también el de enseñanza. Además, del mismo modo que la República había visto enquistada a una oligarquía en el gobierno del Estado, lo propio había ocurrido en la universidad. Para que se den una idea, para ser designado profesor, eras prácticamente como el mismo rango que un juez. El titular de cátedra era designado por el presidente con acuerdo del Senado. Y obviamente, una vez que accedías al cargo, era inamovible, no te ibas más, y te terminabas nombrando a tu camarilla en las cátedras. Con lo cual, nunca más se enseñaba siempre lo mismo, nadie se capacitaba, nadie profundizaba. Era bastante caótico el sistema universitario en aquel momento. Y producto de toda esta situación, el 21 de junio de 1918, los estudiantes de Córdoba lanzan lo que se conoció como el Manifiesto Liminar, digamos, la declaración fundante de lo que fue la reforma universitaria. Se le dice así, el Manifiesto Liminar, que en realidad era un título más amplio, el Manifiesto Liminar a los hombres libres de Sudamérica. En cierto modo, el Manifiesto Liminar
significó para la reforma universitaria lo que la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano significó para la Revolución Francesa. Fue la declaración de derechos de la reforma universitaria, por decirlo de algún modo. Y sacó a la luz una institución que todavía estaba anquilosada, y que necesitaba ser democratizada del mismo modo que había sido democratizado el país. En este sentido, se va a producir en la capital cordobesa una movilización de casi 10.000 estudiantes, convocada por la recientemente creada Federación Universitaria de Córdoba, y el reclamo central de los estudiantes consistía en el cambio y actualización de los programas de estudio, la renuncia de muchos docentes, la modernización del sistema universitario y principalmente el caballito de batalla de todos los que nos consideramos reformistas, como es ni más ni menos que el gobierno tripartito, es decir, el cogobierno universitario, que la universidad se gobierne por los miembros de su comunidad académica, es decir, profesores, estudiantes y egresados de las universidades. Lamentablemente, ustedes, que son ingresantes, este año no van a poder hacer uso de este elemento de la democracia universitaria, puesto que producto de la pandemia se han suspendido las elecciones de los representantes del claustro estudiantil al órgano de gobierno de la facultad, ni tampoco van a poder elegir centro de estudiantes este año. Se ha prorrogado el mandato de las autoridades vigentes. Ahora bien, al poco tiempo que estalla el movimiento en Córdoba, obviamente adhiere rápidamente la Universidad Nacional de La Plata. La Universidad de La Plata participó activamente del movimiento reformista y también se plegará la UBA. En este sentido, cabe destacar que la reforma universitaria no fue un movimiento radical o un movimiento que surgiera del seno del gobierno, sino que fue un movimiento verdaderamente estudiantil, al cual luego Irigoyen en el gobierno termina apoyando porque vio con simpatía los reclamos de este movimiento. Pero no fue una política de Estado aplicada por Irigoyen, planificada, meditada y decidido hacerla, sino que estalla el conflicto, y una vez que estalla el conflicto, es cierto que el gobierno radical de Irigoyen apoya, o tachen radical, el gobierno de Irigoyen, en realidad, ya a esta altura ya radicalismo e irigoyenismo son dos cosas distintas para mí. Irigoyen apoya el movimiento, como diría Irigoyen. Del mismo modo que la República ha dejado de ser gobernada para gobernarse a sí mismo, es lógico que las universidades quieran participar de los nuevos tiempos. Y en ese sentido, Irigoyen nombra como interventor general de la Universidad de Córdoba al Procurador General de la Corte, al doctor José Nicolás Matienzo, profesor de Derecho Constitucional de la UBA en ese momento. Matienzo interviene y procede a convocar elecciones para elegir nuevas autoridades en la universidad. Sin embargo, vuelve a triunfar, por decirlo de algún modo, el viejo régimen, es decir, las autoridades cuya salida se estaba pidiendo. Es decir, Matienzo fue a Córdoba para que nada cambiara, cambiar para que nada cambie, gatopardismo puro, como la célebre novela de Lampedusa. Por lo tanto, nuevamente estalla la huelga universitaria y ya con alcances nacionales, porque en ese mismo año se crea la Federación Universitaria Argentina, que nuclea a todos los estudiantes universitarios, y se organiza la Federación Universitaria tanto en Tucumán, en Santa Fe, en La Plata y en Buenos Aires. Y ese mismo día, el presidente recibe en la Casa de Gobierno a una delegación de representantes elegidos por los estudiantes. Como consecuencia de ello, Irigoyen decide enviar ahora a Córdoba a su ministro de Educación, José Salinas. Salinas, que no era uno de los grandes doctores, abogados de las empresas inglesas, como eran los grandes abogados que formaban los gabinetes del régimen, pero era un tipo que de educación entendía, era maestro Salinas, y entendió rápidamente qué era lo que pedían los estudiantes. Pero para la reforma universitaria no se necesitó un egresado en Harvard. Bastó alguien que tuviera coraje y que interpretara las necesidades del estudiantado y de la comunidad académica. Y producto de ello es que finalmente Irigoyen dicta los célebres decretos por lo cual se institucionaliza la reforma universitaria. ¿Qué es lo que establecieron en líneas generales esos decretos que institucionalizaron la reforma?
Ahí vamos a ver en qué consistieron los principios de la reforma. En primer lugar, la autonomía universitaria. ¿Qué es esto de la autonomía universitaria? Algunos dicen, no puede ser que la universidad sea un Estado dentro del propio Estado. No es un Estado, pero se le parece bastante. Cuando hablamos de autonomía, lo que estamos sosteniendo es que no haya injerencia del Estado acerca de los contenidos que deban brindarse, que la universidad sea una comunidad autogestionada o autogobernada. De la mano del principio de autonomía universitaria es que va el gobierno tripartito o cogobierno. En este momento histórico, en el momento de la reforma, vamos a ver que este cogobierno, las tres patas tenían representación igualitaria: profesores, alumnos y graduados o egresados. Los tres claustros que componen la comunidad académica, el claustro docente, el claustro estudiantil y el claustro graduado, y todos con representación igualitaria. Hoy, si analizamos las composiciones de los distintos consejos directivos, veremos que ya no es igualitaria la representación. Hoy nuestro consejo académico está compuesto por 7 docentes, 3 graduados y 5 estudiantes, al cual se agrega, con la reforma de los estatutos en el año 2008, un representante por el personal no docente. Otro de los principios que se institucionaliza de la reforma es el concurso público de oposición y antecedentes para acceder a los cargos docentes. Es decir, nosotros, para estar sentados acá dando clase, tenemos que rendir examen. No es que estamos acá porque le caímos bien al titular y el titular dijo, bueno, andá, Cires, andá a dar clase. No, estamos acá por concurso. Si bien es cierto que uno comienza a hacer carrera siendo ayudante, es todo un honor, un cursum que hay que hacer, para acceder a los cargos propiamente dichos, uno tiene que rendir examen, tiene que concursar, tiene que dar una clase de oposición frente a un jurado compuesto por las tres patas: graduados, profesores y alumnos, y obviamente se meritan también los antecedentes académicos y profesionales del aspirante al cargo. Y ya no son cargos vitalicios, impropio en una república, sino que hay periodicidad en los cargos docentes. Los adjuntos, tanto los adjuntos como los titulares, una vez que accedemos al cargo por concurso, tenemos 7 años de vigencia en el mismo, y luego tenemos que salir de nuevo a la cancha a renovar el título. Hay que volver a concursar para renovar el cargo. También, otra de las cuestiones de los principios de la reforma es lo que se conoce como la extensión universitaria. ¿Qué es esto de la extensión universitaria? Iba de la mano de la democratización de la universidad. La universidad, como máxima expresión del conocimiento científico de una sociedad, no puede estar encerrada en los claustros, no puede estar encerrada en la propia universidad, sino que tiene que devolverle a la sociedad parte de lo que la sociedad invierte en ella. Y en este sentido, podríamos simplificar el concepto de extensión universitaria como sacar la universidad a la calle, por decirlo de alguna manera. Esto se ve plasmado, por ejemplo, en lo que es nuestra facultad, en los consultorios jurídicos gratuitos, donde se da asesoramiento al letrado, a la gente. También en el dictado de cursos de seminario, en cursos de capacitación, en la formación y en la colaboración para brindar instrucción cívica a la sociedad. Y así podríamos ir extendiéndolo a las distintas unidades académicas. También se consagró el principio de libertad de cátedra. ¿Qué es esto de la libertad de cátedra? Que si hay varias cátedras de una misma materia, no demos todos lo mismo, sino que haya distintas corrientes ideológicas dentro de una misma materia y que el estudiante pueda elegir con quién desea anotarse. Esto mucho no se respeta en la facultad, porque digamos, tardan tanto en sustanciarse los concursos a veces, o en llamarse, que uno cuando se anota en distintas cátedras para poder acceder al cargo, pero no hay una coherencia ideológica, creo, en la mayoría de las cátedras. Creo que en este sentido la nuestra es una de las pocas que más o menos mantiene una línea clara.
Lo mismo la Cátedra 1, una corriente, una visión completamente diferente de la nuestra en materia historiográfica. Lo propio ocurre, por ejemplo, en Derecho Penal 1, si hacen la Cátedra 1, la Cátedra 2 tiene una visión, la Cátedra 3 tiene una visión completamente distinta, y así sucesivamente. Este es el principio de libertad de cátedra. También esto de inserción en la sociedad y el rol de la universidad va de la mano de la extensión universitaria. La vinculación de la docencia y de la investigación, es decir, una de las vetas profesionales que tiene el quehacer universitario no es solamente el ejercicio de la profesión o la visión académica, sino también el desarrollo de investigaciones en la materia a la cual uno se dedica. Y después, desde el punto de vista político, los principios de la Reforma tenían claramente una visión latinoamericanista de solidaridad con los pueblos hermanos y netamente antiimperialista. Y del mismo modo que comienza lenta y paulatinamente a tejerse una alianza estratégica, que tardará mucho en afianzarse, pero una alianza entre la clase obrera y el estudiantado universitario, que llegará a su máxima expresión en el año 1969, cuando estalle el Cordobazo. Los principios de la reforma universitaria, para que se den una idea, no solamente fueron propios de la Argentina, sino que, en virtud de su visión latinoamericanista, fueron exportados a distintos países de América Latina. En efecto, si ustedes, por ejemplo, ven las universidades mexicanas, ustedes van a ver que tienen títulos muy largos. Universidad Nacional Autónoma de México, la célebre UNAM. Universidad Nacional Autónoma de Nuevo León, Universidad Nacional Autónoma de Monterrey, y así las distintas universidades. Ese apelativo de autónomas está tomado precisamente del principio de autonomía de la reforma universitaria argentina. Y por ejemplo, los principios de la reforma directamente en Perú derivaron en la formación de un partido político, el APRA, la Alianza Popular Revolucionaria Antiimperialista, fundada por Víctor Manuel Haya de la Torre, y que llegó a la presidencia del Perú en la década del 50, y que luego, con el restablecimiento de las democracias en América Latina, volvería al poder en el Perú de la mano de Alan García allá por 1985. Fíjense cómo influyó en el Perú la reforma universitaria. Y hoy por hoy, nuestra universidad está basada sobre estos principios. Es una universidad, creo que única en el mundo hoy en día. No me animo a decir si es bueno o es malo. Creo que con todas las dificultades y con lo cascoteado que viene el sistema universitario, seguimos teniendo una universidad pública y de excelencia. Pero cuesta cada vez más sostener la bandera. Cuesta muchísimo. Lo que quiero aclarar es que, como verán, en ningún momento mencioné la gratuidad de la enseñanza. Nadie lo discutió en 1918. La gratuidad de la enseñanza universitaria no es un principio propio de la reforma, sino que se había plasmado durante el gobierno de Perón en el año 1949. Lo de la gratuidad no es de la reforma, es posterior. Creo que esto es lo central de la reforma universitaria. No sé si alguno tiene alguna pregunta. Profe, Sí, adelante. cuando hablas de solidaridad latinoamericana, si no estamos hablando de gratuidad, ¿a qué se refiere? Solidaridad O sea, en los lazos fraternales entre los pueblos latinoamericanos. Por eso lo decía, es un principio político, no un principio académico propiamente dicho. Tiene una visión americanista y antiimperialista como ideología política la reforma universitaria. Bien, bien, buenísimo, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Ahora, cuando se corta, volvemos. ¿Nada más para preguntar? Bueno, así... No, profe, Sí, adelante. cuando habías hablado del conflicto de la reforma, habías dicho que el rectorado de la Universidad